Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Fondo. Recientemente se aprobó en primer debate en el Senado de la República el proyecto de ley para legalizar el consumo de marihuana con fines medicinales. Aunque la votación fue de 13 a favor y 2 en contra, es tema de debate en el país, que tiene posiciones divididas y hay muchos que aún se oponen. Opine en nuestras redes sociales, @Teleantioquia, numeral a Fondo. Bienvenidos. El proyecto de ley para reglamentar el uso de la marihuana con fines medicinales fue radicado en el mes de julio por el senador Juan Manuel Galán. Hace unos días pasó su primer debate en el Senado, con una votación de 13 votos a favor y 2 en contra. La iniciativa fue respaldada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Vemos con buenos ojos su iniciativa sobre la utilización medicinal y terapéutica de la marihuana. La propuesta también fue defendida por el ministro de Salud. En muchos aspectos, fumar marihuana es más seguro que consumir alcohol. Esta afirmación fue criticada por médicos psiquiatras como Ramón Acevedo, quien explica los prejuicios que trae a la salud mental el consumo de marihuana. Plantear que es mejor fumar marihuana que tomar trago, como lo hizo el ministro de Salud de este país, es gravísimo. El impacto que eso va a tener en nuestros jóvenes, el impacto que va a tener en la salud pública de este país, este señor no lo logrará cuantificar nunca. Está demostrado que la marihuana afecta la salud mental, está demostrado que daña partes del cerebro donde se regula la memoria, está demostrado que daña partes de la corteza del lóbulo prefrontal, que es donde se integra la personalidad. Médicos toxicólogos aseguran que no es la marihuana en sí la que posee los beneficios medicinales, la tiene el llamado cannabis y solo en pocos componentes. La marihuana terapéutica tiene varios problemas. Inicialmente hay un gran error de concepto. No es hablar de marihuana, es hablar de cannabinoides sintéticos. Esos cannabinoides sintéticos son derivados, ¿sí?, de la planta en algunas ocasiones, en otras ocasiones producidos en el laboratorio, que tienen un efecto real y fisiológico en el organismo. La marihuana fumada produce EPOC, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva, aumenta las cifras tensionales, aumenta el riesgo cardiovascular y tener, por ejemplo, infartos, se asocia a cáncer de garganta, de lengua, de pulmón. Testimonio de estos efectos nocivos es este joven que pidió no revelar su identidad. Por años consumió marihuana y vivió en carne propia las consecuencias de la adicción. Primero que todo, en lo físico me afectó mucho, porque adelgacé demasiado y totalmente se me veía que era un drogadicto. Y en lo mental, demasiado. Se metía uno en una película que no era real. Me desconcentraba. Algo distinto ha sido la marihuana para Adriana Betancourt, quien sufre una fibromialgia que le causa dolores intensos en el cuerpo y que luego de aplicarse productos que ella misma prepara con plantas de marihuana, disminuyen sus dolencias. Nos encontramos con que el cannabis medicinal era una alternativa, un paliativo, una ayuda para la disminución del dolor. Creo que el extracto es una muy buena alternativa. El cannabis medicinal es una buena alternativa. En las calles de Medellín, como este punto, en el centro de la ciudad, es posible conseguir alguno de estos productos hechos con marihuana, como estas pomadas. Llegó la pomada marihuana para clase de dolores, cintura, migraña, venas, calambre. David Ponce, de la comunidad canábica, dice que es necesario diferenciar la marihuana recreativa a la medicinal. El uso medicinal del cannabis no tiene nada que ver con el uso recreativo. Hasta en la misma manera de suministrar el medicamento varía mucho. En cannabis medicinal podemos hablar de pomadas, ungüentos, aceites, alcoholes, grajeas, tinturas. Lo que propende o busca es el bienestar del sujeto y no realmente una situación psicoactiva como la que buscamos en el consumo recreativo. En materia de seguridad, las autoridades aseguran que tendrían que acogerse a la reglamentación. Frente a eso, en la disposición que sea aprobada por el Congreso de la República con las condiciones y características, la Policía Nacional socializará, dará información y frente a esos criterios normativos implementará las acciones que permitan cumplir las disposiciones vigentes. Beneficios o perjuicios. Lo cierto es que el debate sobre la marihuana medicinal no solo causa revuelo en Colombia, sino en todo el mundo.
Muy bien, y para hablar de este controvertido tema, hoy nos acompaña en estudio el médico toxicólogo Hugo Gallego. Hugo, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy bien, doctor. También está con nosotros Ricardo Molina, docente, doctor en Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Sevilla. Ricardo, gracias por estar en A Fondo. Usted, Jorge, muchas gracias por la invitación. Doctor Hugo, ¿por qué oponerse a la aprobación de la marihuana con fines terapéuticos? Yo creo que más que oponerse es clarificar este tema, porque estamos mezclando varios elementos allí. Lo que se ha podido probar hasta ahora por la ciencia es que algunos cannabinoides, no más de 4, de las 400 sustancias que la marihuana tiene, se han probado que tienen efectividad en algunas enfermedades. Entonces la investigación está por hacer. Entonces, ¿cuál es la primera premisa? Es extractar esas sustancias que pudiesen ser medicamentos y ser benéficas, estudiarlas bien y poder determinar que realmente son efectivas como remedios o medicamentos. Solamente son muy pocas, ¿se puede determinar más o menos? Exactamente, es que mire, son los que se llaman los cannabinoides. Por eso hemos estado planteando, que se debe precisar muy bien y no hablar de marihuana medicinal, sino de cannabinoides medicinales. Y le pongo el ejemplo, es similar a que de la planta de la amapola, de donde sacan con un proceso químico la heroína, pues de ahí se saca la morfina, que es un medicamento, y se saca la codeína, que es otro medicamento para la tos. Entonces no se sacan todos, ni se pone a la gente a consumir heroína, opiáceos como tal, o sea, la planta de la amapola, sino que se extraen los que sirven y esos son los que se están utilizando. Pero me imagino que esta discusión ya se ha dado en otras partes del mundo, ya eso no está determinado, ya no se sabe exactamente cuáles son los beneficios medicinales que puede tener la marihuana. No, es que apenas se están investigando, por eso le digo, o sea, se están investigando los cannabinoides. O sea, hay todo un mundo por investigar. En el mundo todavía este debate apenas se está dando, entonces. Lo que pasa en otras sociedades este debate no lo han tenido. Por eso digo que son muchos elementos los que se están planteando. O sea, una cosa es el uso recreativo de la marihuana, que es un tema totalmente distinto, eso va conexo con narcotráfico y otras cosas. Pero si vamos a hablar de medicinal, de algunos de los componentes que tiene la marihuana, eso es otro tema completamente diferente. ¿Y la ley no hace claridad sobre eso, el proyecto de ley? No, están procurando hacer claridad, o sea, están procurando, por eso le digo, pero están procurando y hemos querido que vayan acotando o precisando eso, o sea, que no hablen de marihuana medicinal, sino de cannabinoides medicinales. O sea, los que vayan a extractar, porque ellos lo están basando ¿en qué? Los congresistas lo están basando en la humanización, en la atención, en que puede haber algunos usos terapéuticos. Y claro, hay usos terapéuticos de algunos de los componentes. Entonces, la investigación se debería centrar en la extracción de ellas y mirar que realmente se puedan utilizar. ¿Será que hay un poco de desconocimiento frente al debate? Es decir, la opinión pública puede pensar que legalizar la marihuana con fines terapéuticos es abrir también la puerta ya a la legalización con otro tipo de fines. Es que ahí es por eso le digo, ahí se confunden temas, porque es que, por ejemplo, algo que se ha planteado también es, por ejemplo, el cigarrillo de marihuana no es una forma farmacéutica. Entonces, en algunas discusiones se ha dado que en algunas ocasiones es menos dañino fumar marihuana que tomar licor, y de eso no se trata, porque si vamos a hacer formas farmacéuticas, un cigarrillo de marihuana, un tabaco como ese, no es una forma farmacéutica para irle a dar a una persona que esté enferma en donde puede haber una indicación como tal. ¿Sí me entiendes? Ahí estamos confundidos. Esa no es una forma farmacéutica. Le pongo el ejemplo, la penicilina la sacan de los hongos. Entonces volveríamos a decirle a la gente, hey, consuma el hongo penicillium, que ahí está la penicilina y le sirve como antibiótico. Se extrae la sustancia que le sirve para eso. Ricardo, su posición frente a esta discusión. No, yo creo que las precisiones que el doctor Gallego hace son muy pertinentes y creo que estamos en la misma línea que el Congreso de la República debe tener en cuenta esto. Ahora, uno desde la perspectiva del derecho y el derecho penal en particular, tendría que mirar con detenimiento cuáles son los fines que subyacen a esta propuesta del Poder Legislativo y concretamente a ciertos grupos políticos que evidentemente tienen un afán de lo que se denomina populismo legislativo, conseguir votos de personas que no están enteradas de la situación. Pero uno de la perspectiva penal, agregándole a las precisiones que de la perspectiva de la toxicología nos hace el doctor Gallego, podría hacer unas observaciones de lo que es de la intervención punitiva.
Y evidentemente la intervención punitiva, cuando criminaliza este tipo de conductas, en sí lo que se llamó la guerra y lo que se llamó la guerra contra las drogas, desde la década de los 80, lo que ha generado es un circuito de criminalidad con unos alcances macroeconómicos de nivel mundial. Parte del problema también está en reducir el poder de estas empresas criminales, pero ojo, no de cualquier manera, ni con soluciones que pueden resultar paños de agua tibia. Es muy importante que el legislador tenga en cuenta la perspectiva médica, pero también la perspectiva política de lo que esto implica. Ahora, evidentemente, creo que es importante considerar además que con la criminalización del tráfico de drogas, su consumo, etcétera, etcétera, el legislador lo que ha pretendido desde la década de los 80 es proteger el bien jurídico, salud pública, y evidentemente que la salud pública hay que protegerla. Lo que uno le llama la atención desde la perspectiva del derecho penal y la criminología es porque otros atentados contra la salud pública no merecen la misma atención. Ya el doctor mencionaba, por ejemplo, lo que ocurre con el consumo de licor en nuestro país y concretamente en nuestro departamento. Sí. O sea, el legislador tendría que hacer un análisis más serios, más profundos, teniendo en cuenta, en el caso de la medicina, de la marihuana medicinal, las presiones del doctor, pero también las consecuencias criminológicas de esto. ¿Qué consecuencias podría traer si finalmente, después de este debate que se está dando y se establecen, digamos, desde la toxicología, digamos, los beneficios que podría traer la marihuana medicinal, qué consecuencias podría traer para el país la aprobación de esto, doctor? Lo que pasa es que las consecuencias, es lo que le digo, que pronto entonces la investigación no se centraría en extractar como las sustancias que serían benéficas, sino en empezar a suministrar marihuana en alguna forma, o sea, en alguna forma, como le digo, o en aromáticas, o en cápsulas, o de pronto fumada. Pero eso abre las puertas. Por eso le digo, es que ahí es donde de negocios, es inclusive. correcto, o sea, ahí es donde le digo que faltaría precisar más las formas farmacéuticas que se fuesen a definir para suministrarlas y ver las bondades que pudiera tener alguna enfermedad. Pero, como le digo, si por ejemplo se va a suministrar marihuana sin extractar el cannabinoide que sirva, entonces finalmente no se va a saber cuál de ellos es el que está haciendo un posible efecto terapéutico, ¿cierto? Porque eso van 400 sustancias. Ahí van 400 y puede que sea una la que sirve. ¿Y usted cree que puede pasar en el Congreso? No, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con el doctor también en que uno no sabe por qué hay como ese interés político y como ese mensaje de ser pues muy benévolos con la salud, y hemos tenido pues, y yo soy muy crítico en eso, tuvimos el año pasado una dificultad y una muerte por el verano, por ejemplo, en La Guajira, murieron por lo menos 4.000 niños guayú, y no se discute de la misma manera y con la misma vehemencia el agua para estas comunidades. Entonces, por eso digo yo, o sea, yo no sé por qué. Y si vamos a pensar en eso, pues también hay otras plantas medicinales en Colombia que merecerían tener como el mismo trato. Y le voy a poner, hay muchas de la cultura ancestral de nuestros indígenas que tienen también propiedades medicinales y que también valdría la pena porque sirven para un sinnúmero de enfermedades y que debería entonces analizarse y legislarse para que invirtiéramos, si es lo que están diciendo ellos, que quieren desarrollar la investigación en Colombia de todas estas cosas, porque es una de las justificaciones que tienen en la ley. Por supuesto. Sí, entonces que se haga a la par con otras. Ricardo, ¿cuál es su posición frente a este debate que se está dando en el Congreso? ¿A dónde debe conducir al país este debate? No, yo creo que el país tiene que tomar conciencia de una cosa, que aquí desde el año 91 únicamente hemos hablado en términos de derechos, pero no de deberes. Y pareciera ser que la perspectiva que el legislador presenta con este asunto de la marihuana medicinal es: usted tiene derecho a esto, pero también luego tiene derecho a marihuana con fines recreativos y eventualmente otras drogas. Esa es la puerta que se... Lo que habría que mirar en consecuencia son los deberes que surgen, ¿cierto? Correcto. Recientemente, hace un año, con la aprobación de la ley que estableció multas muy severas, hay que aclarar que no fue criminalizada la conducción bajo el efecto de bebidas alcohólicas, sino que se aumentaron las multas por las contravenciones de tránsito. La gente tomó conciencia del deber que implica conducir. Es decir, usted tiene el derecho a transitar por el territorio nacional con su vehículo,
pero eso genera el deber de cumplir con unos protocolos mínimos de seguridad para asumir una actividad peligrosa como es la conducción vehicular. Lo mismo que ocurre en el consumo de alcohol, lo podemos traer a esto. Que el legislador haga un estudio concreto, ¿cierto? Que eventualmente se establezca un derecho a acceder a una sustancia que puede ser beneficiosa, pero con su correlativo deber, y sopesando muy concretamente la viabilidad de una eventual descriminalización de esta conducta. Ahora, pero el tema es que aquí, digamos, se legaliza y entonces surge la pomada de marihuana, surgen un montón de derivados de la marihuana que tal vez no tengamos muy claro y seguramente, bueno, lo puede plantear la ley claramente, taxativamente, y cuáles, digamos, son esos productos que podrían ser legales dentro de la marihuana terapéutica o medicinal. Pero sin lugar a dudas no va a haber un poder del Estado suficiente para controlar todo esto en pequeñas tiendas como sucede ahora. Es decir, en muchas tiendas se estaría vendiendo esto sin ningún control como puede suceder con otros productos. ¿Qué es lo que sucede en el país? Evidentemente, es que, a ver, esto es un problema y yo creo que el doctor Gallego también está pensando en lo mismo. Es un problema de ética. Problema de ética. Por un lado, ética médica. Por supuesto. Ética política y ética ciudadana. El hecho de que eventualmente se permita esto no implica que se abran las puertas para que gente haga lo que quiera. El Estado no controla nada. Es decir, yo soy muy crítico con eso de la perspectiva del derecho, pues en la criminología. El derecho, el Estado, todo lo que pretende criminalizar y prohibir bajo la amenaza de una pena es un fracaso. Si miramos en Colombia los estatutos anticorrupción desde el año 95, lo único que han hecho es generar más corrupción. El estatuto antisecuestro del año 93 lo que generó es más secuestro. Y eso no disuade. Es decir, el hecho de que esté criminalizado el consumo de drogas, y en el caso puntual la marihuana, no disuade a los consumidores. Lo que hay que hacer son campañas de educación, como se hace en muchas familias, donde los jóvenes no consumen licor, pues porque no tienen el ejemplo de los padres que sean consumidores. Ahora, si el Estado decide aprobar el uso medicinal en casos muy concretos, pero también generando una cultura para mostrar los efectos adversos del consumo de este tipo de sustancias con fines recreativos. Claro. Ahora vamos a escuchar la opinión del doctor porque me imagino que tiene una opinión bastante contundente al respecto. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos en A Fondo. Muy bien, estamos en A Fondo y estamos analizando el tema que se está discutiendo en el Congreso sobre la legalización o posible legalización del consumo de marihuana con fines terapéuticos. Porque usted dice, por ejemplo, si apenas estamos dando esta discusión de la marihuana con estos fines, que esto, por ejemplo, no podría tener o no tendría una incidencia grande sobre el narcotráfico si se llega a legalizar ya con otro tipo de fines, con fines recreativos. No, es que, por eso le digo, son temas diferentes. O sea, no, con fines recreativos puede incidir sobre el narcotráfico en disminuir algunos aspectos conexos en salud pública, como violencia, muertes, crímenes, que ingresan, por ejemplo, impuestos al país o a los departamentos, en fin, eso es una cosa. Sí. Pero si vamos a hablar de los fines medicinales, los fines medicinales para lo que se está pretendiendo discutir, los fines medicinales de algunos cannabinoides, pues mire, el porcentaje de las personas a las cuales se pueden beneficiar es muy poquito, es mínimo, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, personas de náuseas y vómitos que están con quimioterapia de cáncer, pero es a quienes no les sirvan los medicamentos convencionales, entonces tendrían el recurso del cannabinoide terapéutico. ¿Esto podría tener alguna incidencia desde su punto de vista sobre el narcotráfico? No, evidentemente que por un lado se le merma lo que se llama narcotráfico, que es el tráfico ilegal de drogas. Sí. Pero uno también podría pensar que se aumentarían lo que es el tráfico legal de drogas, es decir, las multinacionales farmacéuticas montar un negocio que sería muy lucrativo. Es que eso tiene muchas aristas que hay que tocar. Pero es que volvemos al punto de partida. ¿Cuál es la verdadera intención que tiene el legislador con este proyecto de ley? ¿Cuáles son los efectos que puede generar el proyecto de ley?
yo creo que el legislador no lo ha sopesado, porque con el populismo ha hablado mucho. E insisto, perdonen una idea, Sí. es que nosotros desde el año 91 hemos hablado por un lado de derechos, 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 derechos y sin deberes. Y por el otro lado, cuando ese ejercicio abusivo de los derechos genera conflictos, tratamos de solucionar el conflicto criminalizando. Bueno, pero perdón, esto podría abrir, digamos, la discusión para una legalización plena de la marihuana. ¿Ustedes creerían eso? Sí, porque se baja la percepción. Yo digo que se baja la percepción del riesgo. O sea, cuando hay ya como un campo abierto... Digamos que otros países ya dieron ese paso y lo están dando. Uruguay, por ejemplo, lo dio recientemente. Pero por eso hay que estudiar muy bien esos casos. Vea, en donde han abierto el uso de marihuana con fines recreativos, han apretado las normas, porque lo que estaba diciendo el doctor es muy claro, es que se van a empezar a dar como comercios o tráficos legales de las sustancias y trampas a la ley que las hacen con determinados fines y que empiezan a darse entonces como unas situaciones que aparecen colaterales a la Pero aquí se habla de eso desde otro punto de vista, es del impacto que eso puede tener sobre las mafias. No, evidentemente, pero vea, sobre el Uruguay. Uruguay lo han tomado como referente de muchas cosas. Y la gente pierde de vista que Uruguay es un país con una población más pequeña que Medellín. O sea que no es una muestra representativa. No es. El asunto de fondo es, tenemos una realidad, las drogas. La intervención punitiva evita que se consuma. La intervención punitiva no evita nada. La intervención punitiva no evita ni los homicidios, ni los abortos, ni los secuestros. No evita nada. Piénsese que en Colombia llevamos más de 50 días en paro judicial. Y a usted, ni a mí, ni a usted no nos ha pasado nada. No porque el aparato punitivo lo haya evitado. Por la gracia de Dios o porque no han querido hacernos nada. ¿Cierto? O sea, la intervención punitiva no soluciona nada. Pero frente a esa realidad, la pregunta es, si sabemos que la intervención punitiva aquí está generando un tráfico ilegal que lucra en los sectores de economías informales, de criminalidad, con mucho poder. La pregunta que hay que hacer, pero con datos, con estudios, es, ¿criminalizar esto vale la pena o sacarlo de la órbita de la intervención punitiva puede traer efectos? ¿Usted está de acuerdo con la criminalización o la descriminalización de...? No, yo estaría de acuerdo con la descriminalización, o sea, yo sí estoy de acuerdo con eso, pero a lo que yo voy, que es como lo que me compete, es que las adicciones, y en el título del programa lo dice, las adicciones tienen muchos otros elementos, y son todas las representaciones sociales, los imaginarios colectivos de los jóvenes y todo lo que ellos empiezan a ver. Entonces, ellos van a ver en el país una legalización de marihuana medicinal y ellos van a decir, mire, si es medicina y si es natural, como ellos lo mencionan, pues entonces no tendría ningún riesgo y se baja la percepción. Y es algo que en las conductas de consumo, hay que tener muy en cuenta. Y no es lo mismo, usted lo menciona, no es lo mismo una pomada de cannabinoides o una aromática de cannabinoides que un cigarrillo de marihuana fumado. Muy bien, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros en A Fondo. Muchas gracias a usted. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros en A Fondo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, así llegamos al final del programa. Nos vemos nuevamente el próximo martes en Teleantioquia, mi canal. Que tengan una feliz noche.